le pido por favor al equipo que nos grabe para precisamente saludar con muchísimo gusto y con muchísimo cariño a nuestro compañero, amigo, escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Ricardo, tú también eres muy decente y buscas siempre no decir groserías. De pronto se te sale ahí alguna que otra peladez cuando le hablas al público memorioso, pero pues eres muy decente. Yo sé que tú sabes perfectamente que pues estas son meras construcciones sociales, las groserías, y creo que ofende mucho más lo que nos hacen muchos políticos, muchos poderosos, como precisamente Ricardo Salinas Pliego, que nos ponían ahí en el chat, ese sí que me ofende, ese patán a mí sí que me ofende. No pude ya tomar el nombre de la persona, pero así nos lo escribían. Te mando muchos saludos, amigo. Esta caja fuerte que no combina, te manda muy buenos saludos. No, hombre, yo lo recibo con muchísimo cariño, querido Toño, público memorioso, y la verdad es que considero que tú eres muy cabrón, es decir, eres muy vivo, muy astuto, conoces a fondo un tema, y es que esa es parte también de la construcción que se ha hecho alrededor de esa palabra y de otras muchas palabras. Lo que nosotros tomamos como una grosería en realidad no lo es. No lo es, las groserías dependen muchísimo del contexto. Evidentemente, yo agradezco mucho tu deferencia al considerar que soy una persona decente. No lo soy, querido Toño, ni remotamente. La verdad que me esfuerzo bastante para que no se me salga alguna alvaradeña. Yo tengo familia veracruzana y familia bien peladona, y yo no canto mal las rancheras. Crecí entre familia pelada, en un barrio de pelafustanes. Yo soy un pelafustán, me decía un compañero en el bachillerato, en el CCH Oriente, donde estudié: oye, Sevilla, pero si tú eres un hombre culto, un muchacho culto, ¿por qué te esmeras en ser un naco? Me decía. Y yo dije, bueno, estás equivocado. Yo soy un naco en realidad al que le gusta la literatura y no al revés. Yo no me doy baños de pueblo porque vivo navegando en el pueblo, vivo braceando aquí en el barrio, y en el barrio, pues esas palabras que son el lenguaje de la calle, el que algunos han dicho el lenguaje callejero, tienen muchísimas connotaciones. Por eso te decía, mi querido Toño, que te considero un cabrón en el mejor sentido de la palabra, porque esa palabra incluso yo recuerdo que es como la chingada, se presta a un análisis sociológico, un análisis semiológico, semiótico, a muchos análisis. ¿Por qué? Porque puede significar varias cosas. Yo recuerdo que me decía por ahí, una sobrina: oye, tu tío, me dicen mis amigos que eres muy cabrón, es decir, muy regañón, por ejemplo, muy riguroso. Puede tener diferentes connotaciones. Decir cabrón puede decir también sinónimo de estupidez o de tontería, dependiendo lo que se conteste, y dependiendo en el contexto, es justamente el lenguaje. Ahora, el diccionario es un libro muerto en el que no podemos basar. Cuando yo veo a este tipo de personajes que salen y dicen, es que el diccionario quiere decir eso, es al revés. Es al revés. El lenguaje se va creando en la práctica, en la calle, en el uso cotidiano, y después ya va a dar a esos diccionarios que son la referencia un poco atrasada de lo que podría significar ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí este tipo de cosas me encabronan, y ese es otro significado, que quiere decir que ya estoy enojado, que ya estoy enardecido. Puede ser también sinónimo, insisto, de astucia. Es muy cabrón para jugar básquetbol, es muy cabrón para la política, en fin, dependiendo el contexto. Yo le arrojo una pelota y no la agarra, y dice, el muy cabrón no la agarró, no la sujetó. Entonces estoy hablando de que un personaje pues le vale gorro. En fin, ese tipo de cosas se tienen que analizar y se tienen que platicar en programas específicos, y me alegra muchísimo que haya la oportunidad aquí en Sin Censura, que justo es Sin Censura, para que se pueda platicar sobre esas cosas que no
de las cuales no se platicaría en la dichosa palabra, ahí donde estaba anidado el mequetrefe de Nicolás Alvarado, el hijo de Teresa Vale. En fin, a mí me da mucho gusto, Toño, que tú te expreses de esa manera, porque yo también lo soy. Soy más bien como el tejedor de propaganda que creamos que Exacto. este personaje. Esa es la realidad, mi querido Toño. No, yo también te considero un gran cabrón. Creo que Sin Censura somos un equipo de cabrones y cabrones, en definitiva. Y estamos muy cabrones y muy cabronas. Y otra cosa, fíjate, Ricardo, que a mí me han dicho naco muchas veces, pero mi respuesta es la respuesta que daría Botellita de Jerez. Todo lo naco es chido. Así de sencillo, ¿eh? Porque no digan, porque es una palabra que desafortunadamente se ha utilizado para el clasismo, cuando tiene varias connotaciones también, ¿no? Es una palabra que simple y sencillamente tendría que denotar cierta vulgaridad, o condición de perdulario, pero sin importar la raza, la nacionalidad, el credo, el origen, la condición social, ¿no? Pues dicen por ahí que de los más nacos de los nacos está Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, yo sí me considero un naco y me da mucho gusto serlo, ¿no? En definitiva. Y qué bueno que podamos hacer este tipo de pláticas sobre los vericuetos de la lengua. Pero ver, ¿qué te parece que hablamos de los verdaderos patanes? Y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Hoy, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador le puso una zarandiza de perrito bailarín, exactamente al multimillonario, conocido patán y conocido barbaján, Ricardo Salinas Pliego, quien hasta donde me quedé no había dado respuesta a pues, los dichos del presidente, simple y sencillamente tenía ahí una foto de su familia, pero después me parece que sí, ya hay más, su community manager ya lo pusieron a trabajar. Pero mira, para darle un contexto a la gente de lo que nos vas a platicar tú hoy, Ricardo, le quiero comentar que hoy en la conferencia de prensa mañanera, por fin, el presidente López Obrador exhibió con nombre y apellido a Ricardo Salinas Pliego como un deudor de miles de millones de pesos en impuestos. Primero, burlándose de Javier Alatorre, de los reporteros y conductores de TV Azteca que lo atacan siempre con estas las podridas. Y ahora, bueno, pues tras el paso del devastador huracán Otis, el presidente hasta sacó la cantaleta esta infame e histrónica de Javier, en la que sale a decir esta noche en Hechos, ¿no? Y aclaró que pues no es que a estos chayoteros verdaderamente les preocupe esta situación, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino que pues tienen problemas con él y que ni siquiera es Javier Alatorre, sino el mismo Ricardo Salinas Pliego. Y de ahí, con nombre y apellido, se soltó el presidente a aclarar que pues es natural que piensen distinto y que efectivamente ha hablado con el vulgar y barbaján magnate, que seguirán pues hablando, pues este cuate tiene una querella y cree que le están cometiendo una injusticia, pero el presidente dice, no, pues es que mira, yo desde el principio lo revisé, lo revisaron todos, hice que les revisara esta circunstancia y todo indica que sí debes 25,000 millones de pesos. Yo no puedo solo aparte que seas un deudor del SAT, yo no voy a ser tu cómplice. Entonces, pues con la pena, ¿no? Este es un caso que viene ya desde tiempos de Fox y vas a tener que pagar, vas a tener que pagar. Estoy viendo sus redes sociales, querido Ricardo, querido público consentidor. Hay un tuit que sacó por ahí Álvaro Delgado, haciendo como una especie de respuesta a la foto que compartió con su familia Ricardo Salinas Pliego, ahí con una cantidad impresionante de filtros. Creo que tiene más filtros que el telescopio, uno de los telescopios más solicitados de la NASA, esta foto, pero bueno, le escribe Álvaro Delgado, lo que debe hacer Ricardo Salinas es simple, pague los más de 25,000 millones de pesos que debe de impuestos, y Salinas le responde, pues ni tan simple porque no han podido cobrarlos, a menos que me acepten que son muy ineptos y no puedan hacerlo ni lo simple. Ya serénese y pongas a trabajar mejor. La gente de Acapulco no va a salir adelante por decreto ni por culpar a los que sí trabajamos. ¿Trabajamos? ¿En plural, Salinas Pliego? ¿Me suena manada? No, pues este señor desde que era chiquito nos lo va a decir Ricardo Salinas. Digo, Ricardo, es que como es tu tocayo, nos lo va a decir Ricardo Sevilla,
pues es un junior, ¿no? Que todos se lo han dado, mire, peladito y en la boca. Esa es la realidad. Tanto que Carlos Salinas de Gortari pues le dio todas estas prebendas, incluidas Imevisión, con las que se ha enriquecido pues a costa del pueblo. Trabaja. Tienes Perdón. toda la razón, mi querido Toño. Carlos Salinas de Gortari le dio a su tocayo de apellido todo peladito y a la boca. Peladito y a la boca se lo dio este señor y yo estoy muy contento y lo platicaba tras bambalinas con nuestra querida productora Ceci. Hoy por primera vez el presidente López Obrador en todo su sexenio reconoce que tiene diferencias con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de esta televisora, de la televisora de la Jusco, le llaman, la televisión azteca, y estas diferencias, ha reconocido el presidente, se deben precisamente, Toño, a que este empresario, como usted y yo sabemos, es un deudor hacendario. No hay forma de calificarlo de otra manera. Es decir, se trata de un personaje que no quiere por nada del mundo pagarle al fisco. Y así es, Ricardo Salinas Pliego lleva mucho tiempo enfrentando un litigio por evasión de impuestos, un litigio donde le han ayudado los magistrados y ministros. Hay una pequeña diferencia entre un magistrado y un ministro, pero se están pasando la pelota. Le quieren ayudar y le han ayudado muchísimo. Y no se equivoca, Toño, el presidente López Obrador al decir que ese es el origen de estas diferencias entre Salinas y su gobierno. El dueño de Televisión Azteca, al principio, hay que recordarlo, pensó, como muchos empresarios, que la presidencia de López Obrador iba a ser igual, idéntica a las anteriores, un sexenio donde se le iba a permitir no pagar impuestos, recibir contratos millonarios por publicidad y adular cuando hubiera que adular, criticar cuando hubiera que hacerlo, pero no ha sido así. Y eso lo tiene fuera de madre, eso lo tiene fuera de sus cabales. Y es que este gobierno, Toño, ya lo hemos visto, sí ha cambiado profundamente su manera de gobernar y su manera de hacer política, su manera de comunicar. López Obrador, ya lo hemos visto con pruebas fehacientes, sí se ha propuesto hacer cambios de fondo, cambios radicales, y entre esos cambios se encuentra precisamente uno que me parece de la mayor relevancia: que paguen impuestos los potentados, los que nunca pagaron y pueden y deben hacerlo porque han recibido mucho, y es mucho dinero, del pueblo de México. Lo han sangrado, lo han robado, lo han saqueado. Y eso es precisamente lo que ha tensado la relación entre el presidente López Obrador y el empresario que se jacta de pasear en su yate y en su helicóptero. Por eso me parece muy bien que lo cuestiones. Los que sí trabajamos, este usurero no trabaja para nada, trabajan para él porque todo lo ha recibido en bandeja de plata. Hoy el presidente lo ha dicho con todas sus letras y yo lo celebro, Toño, porque dice que no va a ser un cómplice de un personaje que se niega a pagar impuestos, y no puede ser. No puede serlo. A mí me da mucho gusto que lo diga el presidente. Tuve la ligera sospecha que a lo mejor por las formas políticas no iba a mencionarlo, pero hoy lo ha dicho. El dueño de Electra, es sabido por todos y por todas, se ha burlado, ha insultado a cuanta gente ha podido. Este señor enfrenta un proceso legal por una denuncia de evasión de impuestos millonaria. ¿Y cuál es el pecado que ha cometido este gobierno que tanto le ha lacerado a este usurero? Exigirle que pague. Y justo por eso, porque el usurero no quiere pagar y ha metido amparos y ha recibido la ayuda en la Suprema Corte de Justicia, Luis Miguel Aguilar debe estar preocupado porque, pues, o quién sabe, porque son cínicos, pero ese es el principal motivo de estas diferencias, entre comillas, con el gobierno. Salinas no quiere pagar, como le están cobrando, se ha comportado como un tipejo vil, mezquino y resentido. Y ese es el meollo del asunto. Las noticias, entre comillas, de Javier Alatorre y Alejandro Villalbazo, por poner por caso las últimas allá en Acapulco, tienen como fin bombardear la imagen del presidente, la imagen del gobierno federal,
todos y cada uno de sus trabajos periodísticos, también entre comillas, tienen la orden de seguir al gobierno. Salinas Pliego ha lanzado todo su pestífero arsenal de calumnias, de fake news en contra del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, porque no está acostumbrado a pagar, sino a que le condonen los impuestos. Así lo hacía en el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, pero no lo ha podido hacer en este gobierno, porque no se equivoca el presidente al decir que a raíz de que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, le está cobrando al dueño de TV Azteca, es cuando ha surgido más virulenta que nunca esta nefasta campaña en su contra. ¿Y sabe qué? Salinas tiene que pagar, Toño. Tiene que pagar porque el pueblo paga puntualmente sus impuestos. Y si no lo pagamos, sabemos que nos hacemos acreedores a multas. Un taxista, por ejemplo, paga sus impuestos. ¿No cree usted que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad, le va a condonar los impuestos a un taxista? No nos condonan impuestos, nosotros pagamos puntualmente y por eso nos enardecemos tanto, porque hay personajes como este que simple y sencillamente no quieren pagar, pero ahora sí se toparon con pared. Ojalá el sexenio termine con la buena noticia de que este usurero va a pagar. Que pague, Toño, que pague y que con eso se le selle el hocico putrefacto que tiene, con el cual ha desinformado al pueblo de México. Y perdón, sé que habrá algunas personas que digan, pues eres grosero, eres del equipo de Toño. Sí lo soy, y a mucha honra, porque no hay forma eufemística de poder calificar a estos personajes. Son unos pinches rateros. Perdón que termine la intervención de esa manera, mi querido Toño, pero eso es lo que pienso en mi fuero interno. Y sabes que, Ricardo, en todo caso, pues es una fracción ínfima de su, no ínfima, pero es una fracción de su gran fortuna, ¿no? Estamos hablando de 25,000 millones de dólares, de pesos, disculpe usted. No sé si donde a mí nos pueda poner, por favor. Ahí está, ¿no? Este es el compendio que hace diariamente la revista Forbes sobre las fortunas de los hombres y mujeres más ricos de la Tierra. 25,000 millones de pesos son algo así como 1,435 millones de dólares, ¿no? Por lo cual, bueno, pues podría perder esa cantidad, podría pagar eso a México, a los mexicanos, eso que debe a los mexicanos, y aún así tendría una fortuna incalculable. O sea, aún así le quedarían, es como la canción esta de los 12 perritos, ¿no? De los 12 que tenía, ya nomás se me fue uno y me queda, no, pues lo mismo, ¿no? No le pierde tanto, por decirlo así. Ahora bien, hay algo que menciona Ricardo que es muy doloroso, que tengamos a personajes así de acaudalados, que no paguen sus impuestos. Pero creo que lo más infame de todo, y con esto le voy a pedir al equipo que nos grabe, creo que lo más infame de todo, querido Ricardo, es que han habido una serie de nuevas estructuras en el departamento de cobranzas de Electra, usted lo sabe perfectamente, empresa perteneciente a Grupo Salinas, en las que se hostiga a los deudores de Electra o de Banco Azteca, incluso yéndolos a amedrentar con matones a sus casas, con constantes llamadas por teléfono, amenazas constantes y terribles. Y esto mientras tenemos al dueño de ese consorcio empresarial, a Ricardo Salinas Pliego, debiendo más de 25,000 millones de pesos en impuestos. Es decir, ese dinero se lo debe a López Obrador, ¿eh? No se lo debe no sé, al gobierno, al SAT. Se lo debe a todos los mexicanos y mexicanas que él sí les cobra sus deudas, pero mira, con lujo incluso de violencia, querido Ricardo. Así es, querido Toño. Pues este personaje debería de recibir una sopa de su propio chocolate. Lamentablemente, si alguien del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria fuera a tocar a una de sus residencias, este señor acusaría que nos estamos convirtiendo o que ya somos una dictadura. Esperamos pacientemente la respuesta de Ricardo Salinas Pliego ante esta declaración que hace el presidente López Obrador. Este señor la considerará, lo conocemos como una declaración de guerra y va a arreciar en sus fake news. Es un personaje realmente malévolo,
es un trapero, es un traidor, y bueno, traiciona a sus propios trabajadores, todos estos personajes que salen a decir, como por ejemplo Javier Alatorre, que no le dan línea y que después él le dice a Adela Micha que sí da línea y que si no la siguen se van a la calle, pues es prueba fehaciente de que a sus trabajadores los tiene agarrados del, perdón, el exabrupto, es una palabra que usamos por acá, no sé si se use mucho por allá, pero los tiene agarrados de los tompiates, perdónenme ustedes esa palabra, pero híjole, ¿se conoce, Toño? Sí, claro, así, mira, yo tengo un tío que es, bueno, todos en mi familia son militares, casi todos, ¿no? Pero tengo un tío que llegó a ser militar, y cuando éramos muy chiquillos, a su hijo, otro primo que tengo, y a tu servidor, pues nos llevaba ahí al cuartel, ¿no? Donde estaba destacado, y él tomó, pues, obviamente, la carrera de las armas del colegio militar, y me acuerdo mucho que así hablaban los soldados, ¿no? Eso de los trompiates era muy lenguaje de la tropa, ¿no? Así, me acuerdo muchísimo que en algún momento yo lo escuché de chiquillo, ¿no? Dije, qué buena frase, yo lo voy a repetir, yo también, pues lo digo de vez en cuando, si te soy perfectamente honesto. Saludo a la tropa y al pueblo uniformado de México, con mucho gusto, querido Ricardo. Pero mira, quiero compartir contigo y le voy a pedir al equipo que nos grabe este siguiente clip de la conferencia de prensa mañanera. Lo hemos dicho una y otra vez, y yo, mira, hasta he sido criticado, me han hecho una campañita ahí asquerosa en medios chayoteros. Tuve una campañita establecida por la tal Glodejo, ¿no? Esa señora ahí que miente, pero terriblemente en las redes sociales. El otro, Amado Avendaño, que yo le digo el mamador Avendaño también ahí, uno de los operadores del Partido Acción Nacional y de esta alianza putrefacta del PRI-PAN-RD, y Chumel Torres, por haber en algún momento dicho, y me sigo sosteniendo, que han habido una cantidad impresionante de periodistas, tanto de centro como de izquierda y de derecha, que han investigado a López Obrador desde sus inicios, y a él no le han encontrado, pero mira, ni un ápice de corrupción, y que eso es lo que tanto les duele, que no lo han podido acusar de nada, pues, ¿no? Bueno, hay una campaña evidente desde hace ya más de 20 años en contra de López Obrador, en esta interminable telenovela Todos contra López Obrador, pero hoy se ve mucho más clara desde las pantallas de la caja idiota al hablar de TV Azteca, ¿no? Lo vimos en su momento con los libros de texto gratuitos, que decían que eran comunistas y del diablo, que tuvimos ahí a Javier Latorre diciendo que no los compró. No sé, no me acuerdo de qué dijo, ¿no? Libros comunistas, tenga usted cuidado. Es una situación ahí, pero lamentabilísima. Teniendo ahí también a todos los conductores y conductoras de TV Azteca inventando cosas sobre los libros de texto. Ahora, desafortunadamente se cuelgan de una tragedia para todos los mexicanos, como es pues el paso del huracán Otis por Guerrero, ¿no? Eso es lo que están ocupando. Se están, vamos, de alguna otra forma valiendo de las lágrimas de muchas familias para también el golpeteo político, y ni aún así pueden contra alguien como López Obrador, que tienen que reconocerlo ellos también. Tiene para el Pew Research Center más del 80% de la aprobación del pueblo de México. Según Morning Consult, varía entre 6.5 y 7 de cada 10 mexicanos que apoyan a López Obrador. Vamos, no le sale esto de ninguna forma. Y hoy se lo plantearon al presidente López Obrador en la mañanera, querido Ricardo y querido público consentidor, que seguramente vendrán más descalificaciones, vendrán más ataques. Le dijeron por ahí que Ricardo Salinas Pliego está acusando a López Obrador de exigirle sus impuestos como una medida para censurarlo. Le dijo, bueno, pues él tiene la libertad de expresión de decir pendejada y media, yo no puedo ser su solapador y no voy a ser cómplice de sus cosas. Lo que más me llamó la atención es cuando pues se planteó que podrían haber acusaciones aún más gruesas en contra del presidente López Obrador. Esto fue lo que se planteó en la mañanera, y esto fue lo que respondió el presidente. De que nosotros los que pagamos impuestos. Y acerca de la corrupción, en el caso de Ricardo, si sabe algo de que yo he robado,
que lo dé a conocer y lo pruebe. Tómale, y se quedaron callados todos, ¿no? Sí. Pues sí, exactamente. Esa es la cosa, ¿no? TV Azteca, conocidísimo como Reforma, que por cierto son rivales, como Televisa, como Grupo Imagen, pues de generar campañas y de generar esta descalificación absoluta, algo que podían hacer en otros momentos. Cuando no existían las redes sociales, sí podrían destruir personalidades, sí podrían destruir personas en aquel entonces. Hoy, con las redes sociales, pues se le sale el tiro por la culata. ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Fíjate que a mí me parece ya que se han roto las lanzas. El presidente López Obrador ha decidido hablar abiertamente sobre estas diferencias entre el dueño de Televisión Azteca y el gobierno. Y precisamente ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver con la manera distinta de gobernar. Como estos personajes estaban acostumbrados realmente a obtener contratos millonarios, licitaciones directas, no solamente en medios de comunicación, sino en los otros negocios que tienen. Hay que revisar, por ejemplo, los contratos de Manuel Arroyo, el dueño del Financiero. Lo ha mencionado el propio presidente López Obrador y no ha habido mucha repercusión. Vemos todos estos programas, a Gabriela Marketing, a el señor Risco, haciendo análisis de lo que sea, pero nunca sobre las propias deudas que tienen estos personajes. Vemos ahí a los supuestos periodistas independientes de la televisora de la Jusco, de Televisión Azteca, haciendo análisis también de cualquier bagatela, pero nunca sobre lo que debe este personaje. Y son rivales únicamente de dientes para afuera, son rivales en el momento de vender sus insumos. Estos personajes venden insumos, campañas a modo para los aspirantes políticos, a lo que usted quiera. Cobran caro, cobran fuerte, hay que ver ahí sus precios en estos media kits que ellos manejan siempre. Son rivales de Televisa, de Imagen, de Radio Fórmula, pero solamente en cuestión de precios. En lo demás se parecen completamente. Todos hacen campañas a modo, ofrecen destruir al oponente, darle un impulso a su cliente, y ese es el tipo de periodismo que están practicando estos señores. Por eso los vemos nadando en dinero. ¿Por qué? Pues porque los políticos suelen soltar mucho dinero cuando se trata de hacerles campañas a modo y dicen, sí, yo te compro eso, vas a destruir a fulano, a sutano, a perengano, venga, yo te compro ese insumo. ¿Cuánto me cobras por darle la torre a fulano de tal? Así es como trabajan y han trabajado siempre. Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, y bueno, pueden ellos ir moldeando su discurso con palabras sofisticadas, con un discurso abracadabrante, pero la realidad es que en el fondo son personajes corruptos que no les interesa, ni nunca les ha interesado y jamás les va a interesar el periodismo. Ya vimos Animal Político anunciando mantecadas, tenis, lo que sea. ¿Por qué? Porque están ahitos, tránsidos de chayote y no se les está dando. Entonces esa desesperación los hace anunciar lo que sea. Entonces, ese es el tipo de periodismo que hay en los medios de comunicación de la derecha, en estos medios de comunicación que hemos nosotros definido, aportado ese término de los medios de comunicación corporativos y que hoy ya mucha gente está utilizando y me da muchísimo gusto que así sea. Pero son personajes que definitivamente están, mira, ya me estoy mosqueando, llegó una mosca aquí, que está de aferrada conmigo, mi querido Toño. Pues eso es lo que deben hacer este tipo de personajes. Ahí dar a conocer todas estas tropelías que están llevándose a cabo de una u otra manera y que las quieren encubrir, no las van a poder encubrir porque afortunadamente hay este tipo de medios de comunicación que están pues ganándoles el terreno y eso ya no va a reducirse, al contrario, va a ir hacia adelante, mi querido Toño. Sí, y vamos a ver en qué termina todo esto en esta, pues en esta rotura, se puede llamar, este rompimiento de lanzas que existe entre ambos personajes. Yo creo que no pinta, pero para nada bien en cuanto a al futuro y la realidad de Ricardo Salinas Pliego.
Yo insisto, debería haber una alma caritativa, en lugar de tener a todos esos que le dicen, sí, señor, no, señor, lo que usted diga, señor. Era un alma caritativa que le dijera que se le está cagando, ¿no? Y que va a pasar a la historia como el cliché del rico absurdo, el rico nefario, infame, ¿no? Así va a pasar a la historia y pues así nos acordaremos de él, ahora especialmente enfrentándose con ese con el que rompió la lanza, ¿no? Con pues, alguien como el presidente López Obrador, ¿no? Que él tiene otro contexto histórico frente a él. Pero bueno, pues querido Ricardo, me dio mucho, mucho gusto que podamos platicar de ese tipo de circunstancias, que seamos cabrones, como bien dices, en este espacio. Y pues te pido que nos compartas también tus redes sociales que van a hacer hoy en los datos duros en este viernes literario. Que cuéntanos por ahí. Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Pues vamos a platicar hoy sobre literatura. Aún no hemos definido bien el tema. Vamos a tener invitados precisamente de gente de la Santa María la Ribera, un lugar emblemático que ha sido pues soslayado ahí por la derecha. Lo han criticado, incluso solían decir que era Santa María la Ratera, y bueno, han estigmatizado esa parte tan importante de la Ciudad de México. Vamos a tener invitados, vamos a platicar de libros, vamos a platicar de arte, vamos a platicar de muchas cosas que no platican en los medios de comunicación corporativos. En esto que Carlos Salinas, fíjate, ¿de dónde me sale Carlos Salinas? Carlos Monsiváis definía lo marginal, y en una biografía de López Velarde decía lo marginal al centro. Y bueno, pues ahí los esperamos, mi querido Toño, en nuestras redes sociales, en X o Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24 y, por supuesto, aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, mi querido Toño. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana, también la gente, y bueno, pues estamos pendientes a la información. Fíjate que rápido ya para cerrar, al final de mis estudios como periodista en la Septien, yo viví ahí en la Santa María la Ribera, en la calle de Amado Nervo, hace muchos años, y después viví en el eje Antonio Arzate, muy cerca donde tiene su casa, Su Alteza Serenísima, la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas. Iba mucho precisamente al kiosco morisco, ¿no? Hay una cantidad de restaurantes deliciosos alrededor de ese kiosco morisco, no, hombre. También es una aventura gastronómica la Santa María Ribera, pero yo estuve en la época en la que precisamente se dio el golpazo al castillo, así le llamaban un predio que fue tomado por paracaidistas, y una noche de esas, ¿no? Que uno no quiere tal vez recordar, llegaron con tanquetas, con helicópteros a desalojar a la gente de ahí, hubo muchos disparos, y bueno, pues se quedó en eso, pero efectivamente una colonia con tanta cultura, también con tanta desigualdad, qué interesante, y por supuesto que no me lo perderé. No me perderé hoy los datos duros para hablar, para escuchar sobre mi viejo barrio, la Santa María la Ribera, mi querido Ricardo. Allá te esperamos, mi querido Toño. Fíjate que yo también trabajé mucho tiempo en Santa María la Ribera. Concretamente, trabajaba yo en el IMSS, en la Clínica 2, que está en la calle de Sor Juana. Y bueno, ahí en la esquina había un edificio, todavía existe, y en ese edificio vivía uno de los miembros de la maldita vecindad, Sax le decían. Él ya murió, este saxofonista virtuoso. Tuvimos la oportunidad de tener una amistad. En ese mismo edificio vivía Ignacio Trejo Fuentes, un gran escritor, un gran cronista, Nacho Trejo, creo que todavía vive por ahí. Entonces yo voy de cuando en cuando allá al kiosco morisco, me gusta mucho la zona, independientemente de que haya llegado ahí Sandra Cuevas, que la verdad la gente no la quiere, pero todo ese barrio a mí me parece maravilloso. Hay grandes restaurantes, no los vamos a mencionar porque pues no es el caso, pero si puede usted darse una vuelta por allá, lo va a disfrutar. Es un lugar, un barrio muy, muy bonito y lleno de arte, lleno de cultura. Allá te esperamos, mi querido Toño, y pues hay que ponernos de acuerdo para que nos visites también un viernes
y platiquemos de este y otras cosas. Vamos a las jirafas, al Coloboc, ¿cómo se llama el otro? Ay, comida rusa. Sí, muy buena. Yo no lo quería mencionar, Toño, pero Ya le hicimos comercialote ahí. Estas quesadillas de este tamaño. Sí, las llamadas jirafas, sí, buenísimo. Ahorita me acordé, ¿no? No sé, Sí, ¿todavía pues, existen? Todavía existen, querido Toño. Yo justamente fui hace 8 días, estuve por allá en el Coloboc y bueno, pasamos por ahí, están sobre la misma acera, a unos pasos. El Coloboc está justo en la esquina donde está el parque de Santa María de la Ribera y las jirafas están sobre esa misma acera, pero yendo hacia Eligio Ancona. Entonces, pues está muy bien, Toño, hay que platicar y un día nos damos una escapada por estos restaurantes. La Birria también, que está en contraesquina. Hay muchísimos platillos, querido Toño. Sí. Con mucho gusto, Birria también es muy buena. Bueno, pues ahí vamos a irnos a dar la vuelta muy pronto con el queridísimo Ricardo Sevilla. No se pierde esta noche los datos duros. Se va a poner bueno. Y bueno,